Ahí lo repito. Lo repito porque los que no estaban se lo perdieron. Una vez que le pego, grabéme por lo menos. ¿Te das cuenta? No te grabé. ¿La querés repetir? Quedás para la posteridad. Bueno, lo repito yo, lo que acaba de decir Fernando excelentemente bien, era que BM cumple con la definición de mediatriz porque es una recta perpendicular al segmento. Es perpendicular a AC porque dijimos que como era altura, demostramos que los ángulos eran de 90. Y es perpendicular en su punto medio. Y también demostramos que M era punto medio. Entonces ya tenemos las dos condiciones para que BM sea la mediatriz de AC. Ahora, si usáramos esto de mala que hago, hasta acá está todo perfecto, ya terminamos con el ejercicio, quedó todo de 10, quedó demostrado, a partir de ahora pueden usar, y mucho van a usar, que en todo triángulo isósceles la bisectriz del ángulo opuesto es también altura, mediana, mediatriz, etc. Incluso les digo que si tienen un ejercicio donde ustedes encuentran la altura de AC, ahora ya pueden asegurar que también es mediana, mediatriz y también es la bisectriz del ángulo opuesto. Con esto quedan las 4 cosas identificadas. Cuando tuvimos el triangulito que lo movíamos, vimos cómo se juntaban. Bueno, ahora lo tenemos demostrado con argumentos formalmente. Lo podemos usar a partir de cualquiera de los 4 elementos que obtengamos. A veces es más fácil que tengamos el punto medio del lado. Bueno, es mediana, entonces es altura, es bisectriz, es mediatriz, me sirve para demostrar otra cosa. Bien, ¿qué pasaría si yo ahora se me ocurre decir, puedo definir esto, la mediatriz era la recta, el conjunto de puntos que están a la misma distancia, ahí voy, a la misma distancia de los extremos? Yo para trazar una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. 2. Bien, necesito 2 puntos. Ahora, yo necesito entonces encontrar acá 2 puntos que estén a la misma distancia de A y de C. ¿El punto M está a la misma distancia de A y de C? Sí. ¿Por qué es? Punto medio. Bien, perfecto, así es fácil, porque es punto medio. ¿El punto B está a la misma distancia de A y de C? Sí. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles, entonces A, B y BC son iguales. Perfecto. AB y BC son iguales y esas son las distancias del punto a los extremos del segmento. Entonces tenemos 2 puntos que están a la misma distancia de los extremos. Miren qué fácil. Y por esos 2 puntos pasa una única recta que va a ser la mediatriz del segmento. Parecía más difícil con esta definición, pero también se puede. A partir de ahora pueden usar todas las definiciones que conozcan. El camino que ustedes quieran recorrer, sea más corto o más abreviado, más largo, no importa, lo importante es que lleguen a destino y que todos los pasos que hagan sean razonables. ¿Estamos? Una pregunta, ¿quedó alguna duda de este ejercicio? No. Bien, entonces esto es, podemos decir que es uno de los primeros temas teóricos que estamos tratando y uno de los temas que se puede llegar a tomar en un final, por ejemplo. En el final va práctica y teoría, esto podría llegar a ser uno de los temas. ¿Sí? Las demostraciones de las propiedades del triángulo isósceles. Generalmente hay cosas más grandes, pero bueno, vamos a ver este año cómo viene, que viene horrible, ¿no? Triángulo. Bien, sigamos con los ejercicios. Hicimos las propiedades del triángulo isósceles, hicimos la mediatriz del segmento como lugar geométrico, y ahora vamos a hacer la bisectriz de un sector angular como lugar geométrico. Entonces, vuelvo acá. Bien, voy a dibujar un ángulo.
¿sí? Y necesito las letras. Le voy a dejar las mayúsculas, aunque ustedes saben que son minúsculas. Están viendo minúsculas, ¿eh? Porque cuando armo algo, después lo arreglo, pero ahora que, para no perder tiempo, renombrando. Bien, tengo un ángulo ABC. Siempre nombro con el vértice en el medio. Voy a buscar la bisectriz de este ángulo ABC. El sistema me dibuja una recta, pero todos sabemos que la bisectriz es una semirrecta. Borro la recta, me quedó la semirrecta. Vamos a hacer la roja para identificarlo un poco más. Bien, entonces, lo que sabemos hasta ahora de esa bisectriz del ángulo es que lo divide en dos ángulos congruentes. ¿Sí? La propiedad me dice que además de eso, la bisectriz la puedo definir como un lugar geométrico. Y sería el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de los lados del ángulo. Entonces, a partir de la definición que sí sabemos, vamos a tratar de ver si podemos encontrar que cualquier punto de la bisectriz está a la misma distancia de los lados. ¿Sí? Elijo cualquier punto, ya que está este, voy a usar este. Para no hacer tanto dibujito. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver si la distancia de D a AB es la misma distancia de D a BC. ¿Qué tengo que trazar para después hacer la demostración? ¿Una circunferencia desde ese punto? ¿Desde ese punto a dónde? A los lados. ¿Pero a qué parte de los lados? Mira. No sé a dónde poner el otro punto. Una circunferencia con radio desde ese punto hasta tocar un lado. ¿Y cómo hago para tocar? ¿Qué punto del lado lo toco? ¿Cómo hago para tocar el punto en el lado? Está bien, vos me decís algo así. Claro. ¿Sí? Pero yo no sé dónde poner el puntito acá. Porque lo pongo acá y mira, me quedó afuera. Lo pongo ahí. O sea, la idea está bien, lo que pasa es que lo estoy haciendo a ojo y a ojo no me sirve. Tendría que buscar yo la forma de encontrar ese radio que vos me estás diciendo. Hacer un segmento desde ese punto a un punto del lado y utilizar ese radio y hacer una circunferencia con esa radio. No, me quedó. La idea está bien, el problema es cómo hago el segmento. Mira, no sé dónde hacer el punto. Alguna propiedad, algo tendría que haber para que yo pueda ponerlo y que me quede, estoy segura que me quede justito. ¿No tiene que ser perpendicular a la recta? Entonces, la distancia es un segmento perpendicular a la recta que pasa por el punto. Entonces, yo tendría que trazar una perpendicular a la recta BM. Espera que borro esto. Después trazo la circunferencia. Una perpendicular a la recta BM que pase por D. Bien, eso es la definición de distancia. Distancia de un punto a una recta. Y me parece que encontramos el segmento que Fernando estaba buscando.
¿sí? Entonces, el problema acá era cómo trazábamos ese radio que necesitábamos. Si bien sabemos que los dos radios van a ser congruentes, vuelvo siempre a la definición que necesito, y en este caso la definición que necesito es la definición de distancia. Entonces voy a hacer lo mismo con el otro lado. Voy a trazar una perpendicular a este lado que pase por el punto D. Ahí voy a tener la intersección. Ya trazo el segmentito, porque la distancia siempre es un segmento entre dos puntos. La recta la trazo porque necesitaba la perpendicular. Bien, y ya que está, le vamos a poner nombre a estos puntos. Bien, entonces, ahora, primero entonces, vimos, yo no sé si yo muevo este punto, se sigue moviendo esto. Sí, digamos como la construcción estaba bien hecha, está hecha en base a la perpendicularidad, cualquier punto de la bisectriz va a tener la misma distancia con los lados. Entonces, tengo que buscar, ahí va, alguna forma para demostrar que el segmento ED es congruente con el segmento DF. Si bien es un poco parecido a lo anterior, porque me quedaron dos triangulitos. El problema es que hay que encontrar los elementos de esos triángulos que sí sabemos son congruentes. Tenemos un ángulo y un lado, en principio. A ver, parte. ¿qué lado? El lado BD. BD. Bien, Exacto. BD es congruente con BD por propiedad reflexiva de la congruencia por lado común. Pero, ¿de qué ángulo me estás hablando? Porque Tenemos el EBD y el DBF, que al saber que es una bisectriz, sabemos que los ángulos son iguales. Bien, entonces, estos dos angulitos que están acá, que casualidad me dieron iguales, pero no es una casualidad, sino que son iguales porque esto es una bisectriz. Perfecto. Tenemos estos dos ángulos iguales y este lado por lado común. Necesito un elemento más, porque con esto solo no me alcanza. ¿Saben que BE es congruente con BF? BE será congruente con BF. Perdón, profe, yo no podía entrar antes y no sé cuál es el dato del ejercicio. ¿Que es un romboide o no se sabe eso? No, empezamos de vuelta. Hola, Gabriel. Sí. Dijimos que, seguimos con el apunte. Dijimos, la bisectriz de un ángulo cumple una propiedad, que es que cada punto de la bisectriz, ahí voy. Bien, está bien, Candela. Sí. La bisectriz, dijimos, el ángulo EBF, trazamos la bisectriz, y dijimos que la bisectriz es una semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Entonces teníamos que demostrar que cualquier punto de esa bisectriz, ¿sí? Sí. Están a la misma distancia de los lados. Primero estuvimos Bien. viendo de cómo trazábamos la distancia. La distancia la trazamos como perpendicular al lado desde el punto exterior. Entonces estas dos rectas son perpendiculares, estos dos segmentos, perdón, son perpendiculares. Sí. Ustedes leen los chats, Candela me contestó recién. Sí. ¿Sí?
Bueno, ella Claro, me dice, sí. Como son los dos ángulos de 90, el tercero también es igual. acá Candela me dice que E y F son de 90 grados y B mide lo mismo por ambos. Entonces, vamos a dibujar, a ver. Y lo que dijiste, Gaby, espera un minuto, no lo vuelvas a repetir, porque voy a hacer una pregunta y lo que vos dijiste está bien, pero... A ver, ahora tengo dos ángulos y un lado respectivamente congruentes en los dos triángulos. ¿Esto responde a algún criterio de los de congruencia que vimos? A leer los criterios de congruencia. Tengo dos ángulos y un lado. ¿Hay algún criterio que me diga que con dos ángulos y un lado los dos triángulos son congruentes? Sí. El lado comprendido entre los ángulos, digamos. Bien. Ah, Entonces, pero también, perdón, porque justo este es un triángulo rectángulo y sabemos que el lado más largo es la hipotenusa, que sí. justo es... entonces podía ser este criterio que dice que son dos ángulos y el lado, el mayor lado compartido. Y justo este caso sabemos que es... A el ver, que son... Gabriel, léelo de vuelta el criterio. Vos me estás Sí. hablando me estás queriendo decir del cuarto, pero me parece que no Sí. es así. Léelo bien. Uy, pará que lo cerré y no lo puedo abrir. Bueno, Ay, alguien que le lea el cuarto criterio a Gabriel. Dice, para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que tengan dos lados y el sector angular opuesto al mayor de ellos, respectivamente, congruentes. Bien, entonces no, porque mira, necesitamos dos lados claro. y No, el no, ángulo opuesto al mayor. Entonces me parece Claro. que no es, este no sería el caso, porque no tengo dos Claro, lados, tengo dos Claro. ángulos. ¿Y alguno de los criterios dice esto de dos ángulos y un lado? Claro, sí, pero tiene que ser el lado que está entre esos dos ángulos. Ah, bien. Entonces, el criterio dice dos ángulos y el lado comprendido, pero yo todavía este lado no lo tengo. Tendría que tener estos dos ángulos. Tengo que tener este y este. En ese caso, si yo tuviera estos dos ángulos y este lado, se ajusta al segundo criterio de congruencia. ¿Sí? Y es posible que yo que pueda decir que estos dos ángulos que acabo de marcar son congruentes. Yo tengo el ángulo por la bisectriz, el ángulo que es recto, y este será congruente con este. Es algo súper sencillo, ¿eh? Sí, es por la suma de ángulos interiores, Claro. no queda otra. ¿Sí? El resto lo ve. Si yo Sí. sumo 180 menos 28 menos 90, y acá sumo 180 menos 28 menos 90, obviamente que por suma de ángulos interiores voy a obtener que estos dos ángulos son congruentes, por lo tanto ahora sí tengo un criterio para aplicar, que era el criterio que dice, tienen un lado respectivamente congruente y los ángulos cuyos vértices son los extremos del lado congruente, o pueden decir dos ángulos y el lado comprendido respectivamente congruente
Entonces acá diría que por segundo criterio de congruencia, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, al ser congruentes los dos triángulos, puedo asegurar que el segmento ED y DF son congruentes, que son precisamente las distancias desde un punto de la bisectriz a los lados. Eso va a pasar con cualquier punto de la bisectriz, ¿sí? Las distancias van a ser congruentes. ¿Y esto es un romboide, Gabriel, ya que te gustó? ¿Vos viste un romboide ahí? Sí. ¿Y por qué es un romboide? Bueno, los triángulos son congruentes, entonces tiene lados consecutivos congruentes, dos pares de lados consecutivos congruentes. Bien, como acabamos de demostrar que todos los lados del triángulo son congruentes, ED congruente con DF y FB congruente con BE, me quedó dibujado un romboide. Sí, señor. Está bien. Bien. Terminamos con la práctica, con esta guía. Lo que quedaba lo dijimos, esperen, no sé dónde está. Triángulo, sí, acá. Lo que quedó era lo de la base media, que lo dijimos, no lo demostramos, lo vamos a demostrar después cuando hagamos cosas de paralelogramo, porque sale mucho más rápido, si no tenemos que dar mucha vuelta. Lo que... bien. Lo que yo les iba a dejar de tarea, y ya veo que vamos bastante adelantados, no sé por qué, pero voy más adelantado con ustedes, era que vamos a empezar con las demostraciones de los paralelogramos. Entonces, quiero que busquen la manera de demostrar que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Si bien ya lo dijimos, porque lo estuvimos mirando, pero entonces voy a construir un paralelogramo primero. Ya habíamos visto que ¿qué tengo que hacer para que sea un paralelogramo? Dos pares de lados paralelos. Bien. Opuestos paralelos. Bien. Esa es la definición y eso es lo único que vamos a poder usar para poder hacer la demostración. Yo esto lo voy a dejar, le voy a dejar un ratito para que piensen, ¿sí? A ver, se puede demostrar así, se puede demostrar con construcciones auxiliares. Lo que yo pretendería era que surjan varios tipos de demostración para que ampliemos todo lo que, las formas de demostración que tengamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo decir yo que el ángulo A es igual al ángulo B? Sabiendo solamente que ACDB es un paralelogramo. Profe, ¿Qué? igual que en los ejercicios anteriores, como el del changuito del supermercado, podríamos estirar las rectas, que son paralelas, y ponernos a definir los ángulos a través de... Se me fueron los nombres. A ver, no hace falta
trazar las rectas. Vos directamente, si tenés el paralelogramo solo, podés nombrarlos. En vez de nombrar CD como segmento, nombrás CD como recta. Pero si a tu visualización te es más fácil dibujar la recta, dibujamos la recta. Eso era lo que querías, ¿no? Ezequiel era quien me lo dijo. Ezequiel, ¿no? Sí. ¿Esto era lo que me pedías? Sí, y ahora vamos a definir alternos internos y alternos externos. Podemos. ¿Por qué será que lo que más les gusta son alternos internos y alternos externos? Los otros se los olvidan, pobrecitos. Los conjugados y los correspondientes. Se los olvidan, no les gustan, los odian. Bueno, a ver, alternos internos, ¿cuáles? Para eso yo tengo que empezar a nombrar varios puntos, si no, no vas a poder nombrarme el ángulo. Bueno, a ver, me quedan 10 miserables minutitos. Vamos a tratar de hacer la demostración que dice Ezequiel hasta donde lleguemos, y después queda de tarea para el miércoles, ¿sí? Terminar esto de esta manera o de alguna otra. Por ejemplo, bueno, no les digo, piensen ustedes. No les cuento. Y si alguien tiene alguna idea y quiere preguntar, me mandan y lo charlamos. Bien, ¿de qué ángulos me hablabas, Ezequiel? Vamos a tener, faltarían los, tenemos que BAC y ACD son conjugados internos. Ah, perdón. ¿Y qué? BAC y AACD son conjugados internos. ¿Y para qué me hiciste trazar todo? Bueno, dale. Son conjugados internos, bien. Entonces... si quiere definimos también los alternos internos y los alternos externos. No, seguí con los conjugados, que es más fácil. Bien. Siendo conjugados, ¿qué sabes? Que suman 180. Bien, suman 180. ¿Y ahora? Lo mismo podemos hacer con ACD y CDB. Sí. Que vamos a saber que entre ellos van a sumar también 180. Entre esos dos, 180. Bien. ¿Más o menos se van dando cuenta a dónde quiere llegar? Estamos diciendo que A más C, para hacerlo más fácil, más rápido, suman 180. C más D suman 180. Tengo dos ecuaciones, ¿sí? Donde C está en las dos ecuaciones. Lo puedo cancelar, si quiero, puedo sustituir, pueden usar el método de ecuación que quieran. Entonces, si A más C es igual a 180, C más D es igual a 180, C es un ángulo común, me quedó que A es igual a D. En una ecuación así sencillita. ¿Sí? Cancelo 180 con 180. Bien. Esa es una forma. Ahora para el miércoles, busquen otra.
trazando algo, una mediatriz, una diagonal, algo que se les ocurra. ¿Sí? Y eso sí, se los dejo de tarea para que lo piensen para el miércoles. Voy a ver si podemos hacer algo más de cuadriláteros antes de empezar con circunferencia. Vamos a irme echando algún ejercicio, algo, un poquito de teoría. ¿Les resultó muy pesada la clase de hoy con las demostraciones y la teoría? ¿Difícil? ¿Les costó entender hoy más que otros días? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, revisen lo que hicimos, a ver si se entiende y si podemos seguir avanzando un poquito más demostrando. ¿Estamos? Sí. Bueno, los dejo que descansen sus mentes para que vayan a análisis, porque ya en un ratito tienen análisis. Que tengan buen fin de semana y cuídense mucho. Cualquier duda, me preguntan, ¿sí? Hasta la próxima. Igualmente. Hasta Gracias, la profe. próxima. Hasta No, luego. de nada, gracias a ustedes por estar. Buen fin de semana, cuídense. Buen fin de semana. Bueno. Profe, disculpe que me